Existir es combatir aquello que me niega. Ya vamos por el segundo capítulo, queridos amigos. Vamos a dar paso en breve otra vez a nuestro querido amigo Felipe Botalla para exponer la segunda parte de lo que es el libro El Reich Secreto, las bases alemanas en la Antártida y Sudamérica, de Marco Zangni. En esta segunda parte ya os vais a encontrar con una serie de novedades muy interesantes y que creo que vais a disfrutarlas. Con esto, señores, pasamos a la hora de Polemos. El espíritu de lucha griego formó una tradición y un modo de entender la existencia tan antiguo como nuestra historia. La vida en lucha eterna y constante por la existencia fue el fundamento de las sociedades heroicas. Pero el reemplazo del héroe por el mercader y de las comunidades tradicionales por las sociedades de consumo ha supuesto la disolución de este ancestral modo de experimentar el mundo. Es necesario volver a ser lo que fuimos. Es necesario volver a la hora de Polemos. Buenas tardes, querido amigo Felipe. ¿Cómo se encuentras? Creo que Felipe no ha entrado ahora. Ahora, no habías entrado hasta el momento. Vale, no, decía que nada, que contento y sobre todo agradecido otra vez. Y además creo que el otro día cuando estuvimos con esa primera parte de Origen, creo que yo personalmente me lo pasé muy bien, ¿no? Creo que supongo que a nuestros oyentes y televidentes pues les gustará pues lo que dijimos otro día. Vamos a ver hoy qué tal va. Yo creo que esta segunda parte les va a gustar más. Yo creo que la gente está deseando escuchar esta segunda parte. Hoy, como te comenté la otra vez, tengo mucho que leer. Llevamos el libro aquí en la mano. Y creo que voy a empezar leyendo. Voy a empezar leyendo para introducir esta primera pregunta. Nos quedamos la otra vez, dijimos por encima, hablamos un poco por encima. La última pregunta fue sobre los U-Bot, acuérdate, de clase 21, ¿no? Y ahora ya damos paso a lo que es el desarrollo, ¿no? Ya estamos ahora mismo, era antes del Tercer Reich y terminamos con el inicio del Tercer Reich. Y ahora nos vamos ya directamente a la diáspora, a cómo se hizo todo y cómo fue aconteciendo a partir de 1945. ¿Vale? Tengo aquí un testimonio muy curioso de alguien conocido, ¿no? Que es del que fue gobernador nacional socialista de Noruega, Vidkun Quisling, ¿vale? Y decía: rechacé eludir mis responsabilidades cuando los nazis, inmediatamente después del colapso final, se ofrecieron para llevarme a bordo de un submarino a un refugio seguro. Felipe, ¿nos podrías comentar cómo se desplazaban estos submarinos de clase 21 que con una tecnología superior dejaban anodados a los aliados? Bueno, hablamos de un submarino de verdad, porque todo demás eran sumergibles. Eran barcos con capacidad para inmersión durante un tiempo corto y bueno, que les permitía escapar a lo mejor de cualquier destructor aliado, ¿no? En aquel momento, pero no eran submarinos propiamente dichos. Este sí que lo es, o era. De hecho, es el padre de los submarinos modernos. Tú ahora ves un submarino 21 y tiene una hidrodinámica que no tiene nada que envidiar a los de ahora. O sea, los de ahora están digamos, han bebido de esas fuentes acerca del 21. Además era un submarino con aire acondicionado, por ejemplo. Creo que eran 2 o 3 baños, que esto es mucho, porque los antiguos solamente había uno. O sea que imagínate tú el lío que había, ¿no? Con lo cual la tripulación, vamos a decir que trabajaba pues mejor, ¿no? En unas condiciones mucho más, no solo higiénicas, sino mucho más confortables. El submarino 21 era un submarino que se podía sumergir bastante más que los convencionales. Y además tenía un sistema de lanzamiento de torpedos, que el torpedo ya se dirigía hacia el objetivo sin necesidad de mirar a través del periscopio. O sea, imagínate que el submarino está a 300 metros de profundidad, marca un objetivo determinado, lanza el torpedo y ese torpedo va a buscar el barco que interesa. Con lo cual el barco ni ha visto nada, ni sabe nada y de repente se hunde, ¿no?
Es decir, que era un submarino muy avanzado. De hecho, hay uno en Bremerhaven, en Alemania, hay uno que se puede visitar, que sobrevivió a la guerra, luego pasó, lo hundieron, pero lo rescataron de debajo del mar y lo pusieron otra vez en funcionamiento y estuvo en el ejército de la República Federal Alemana y ahora es museo. O sea, tú ahora puedes visitarlo, puedes ver cómo es un submarino 21. Y ya cuando lo ves, ya ves que aquel submarino no tiene nada que ver con el modelo 8, el modelo 7, todos estos que habían antes, que, bueno, como los que dijimos otro día que habían ido hasta el Mar del Plata, o sea, que eran submarinos ya realmente, que no eran submarinos, que eran submarinos, perdón, eran sumergibles, perdón. Con lo cual, el avance fue brutal. Luego hicieron el submarino 23, que era un submarino pequeño costero, para ataques rápidos, por ejemplo, tipo el desembarco de Normandía hubiese ido muy bien, por ejemplo, el modelo 23, pero es otra historia. El 21 era un submarino de gran alcance, podía hacer travesías transoceánicas sin ningún problema, en fin, podía navegar bajo el agua tiempo, podía estar debajo del agua tiempo, o sea que no tiene nada que ver con un submarino convencional, ¿no? Mira, entonces, nos encontramos... Sí, perdona. Entonces, que le ofreciesen a Quisling la posibilidad de escapar de Noruega en el último momento, que luego fue ajusticiado, por supuesto. Pero, claro, eran un 21 y seguramente se lo llevarían a la Antártida o a Sudamérica, o a Iberoamérica, o a Hispanoamérica, ¿no? Esto ya es conjetura de nuevo, ¿no? Pero se lo llevarían hacia el sur, seguro. Bueno, supuestamente Martin Bormann se supone que escapó de esa manera. También se supone que murió en Berlín, ¿no? Dice que han encontrado. Sí, bueno, pero... Bueno. Hay más indicios de la escapada que de la muerte. En fin, seguramente los servicios secretos de muchos países de saber qué fue de Bormann, ¿no? Seguro. Seguro. Sí. Mira, tengo aquí sale en el libro del France Press, el 25 de diciembre de 1945, el siguiente artículo de prensa. Los continuos rumores relativos a la actividad de U-Boat en la región de Tierra de Fuego, entre el extremo sur de América Latina y el continente antártico, están basados en acontecimientos reales. Se quiere dar así por cierta la noticia que poco tiempo antes había sido difundida por el diario France Soir. El ballenero Juliana había sido repentinamente detenido al sur de las Islas Malvinas por un submarino que lucía la bandera naval de la Marina alemana, que había emergido a poca distancia de la nave. Los marineros alemanes, que hablaban un buen inglés, habían comprado pescado fresco, pagándolo en dólares, llevándolo consigo al submarino. Después, antes de dar la orden de inmersión, el comandante alemán había revelado a la tripulación del ballenero la posición de una manada de ballenas no muy distante del lugar de encuentro. Se comprobó más tarde que la posición de los cetáceos era exacta, para gran satisfacción de la tripulación del Juliana, que era como se llamaba el barco. El barco, sí, es verdad. Bueno, ahí tienes un ejemplo de lo que podía ser un submarino 21 que debía estar haciendo algún tipo de misión por la zona, se encontró con este barco, le fue bien para comer pescado fresco y hicieron pues un trueque. Ni más ni menos. Y hablamos de Tierra del Fuego, del sur de Tierra de Fuego. Es el Cabo de Hornos. Claro, sí, efectivamente. Como dicen los ingleses, el Cabo Drake, ¿no? Pero de aguas bastante inestables, ¿no? Y cerca de las Islas Malvinas, ¿no? Las Falkland, que dicen los ingleses. Sí, Falkland, correcto. Pues sí, lo leí, sí, esto lo explica el amigo Zañi en su libro. Y es verdad, yo lo había leído también esto, esta anécdota, pues no deja de ser una anécdota, ¿no? Sí, claro, la otra anécdota que también es curiosa y también voy a leerla, es sobre el famoso antiguo miembro de las SS, que ha escrito muchos libros, ¿no? El Saint-Loup, Marc Augier, que falleció en el año 91, como bien sabes, ¿no? Sí. Y él estaba también en la búsqueda de posibles bases, claro, a fin de cuentas, él fue de las SS, ¿no? Y él estaba también buscando camaradas suyos, lógicamente, ¿no? Y él escribió en uno de sus libros lo siguiente, que aparece, también figura aquí en el libro. Le Fonconier y otros supervivientes ¿se encuentran hoy día en América Latina? Se pregunta. Después del fin de la guerra, entrevistamos en Mendoza, República de Argentina, al ex Untersturmführer Fayard, antiguo comandante de la PAC de la División Carlomagno. Nos asegura que Le Fauconnier, disculpad mi francés porque es difícil, se encuentra al frente de una central neonazi instalada a una de las islas inexploradas del archipiélago Fuenguino, al sur del Estrecho de Magallanes.
La llegada misteriosa de 3 submarinos alemanes a Mar de Plata da ciertos visos de la verosimilitud de esta afirmación. Fíjate un detalle, él habla de 3 submarinos, no de 2, que es lo que hemos dicho nosotros, el 977 y el otro. Aquí habla de 3, que es exactamente lo que yo defiendo en Antártida 1947, que hubo un tercer submarino que era un 21, que entró también en el Mar del Plata. ¿De acuerdo? O sea que es curioso esto, ¿no? Bueno, que él hiciese esto entra dentro de lo normal, en su caso y en aquel momento, ¿no? Él buscaba algún tipo de soporte con estos excombatientes que habían luchado con él. Correcto. Y bueno, y encontrarse con camaradas que al final, pues él podía estar en un ambiente mucho más o menos hostil, si tú quieres, que lo que podía ser Francia, ¿no? En aquel momento podía ser cualquier país europeo para un ex-SS, excepto España, en este caso, ¿no? Bueno, voy a decir simplemente una cosa, no lo he leído al completo, porque si lo leo todo al completo resulta que la gente no se compra el libro. Entonces, lo de Saint-Loup, estoy leyendo fragmentos y partes que creo que son de interés, pero he leído la mitad de lo que, menos de la mitad, un tercio de lo que hay, ¿vale? Para que la gente también genere un poco de incertidumbre, ¿no? Pero sí, aquí hay un tema curioso y es que el que da la información es un miembro es un oficial de la SS Carlomagno, se lo da a otro miembro de la SS, que es Saint-Loup, es Marc Cuvier, y claro, independientemente de que Saint-Loup encontrase o no encontrase a la gente, porque a lo mejor puede ser que llegase a un sitio, no la encontrase, pero no significa que no hayan pasado por ahí o no hayan estado ahí previamente. A lo mejor llegan ahí, montan una base que dura 2, 3 años y luego levantan anclas, como digo yo, y zarpan de nuevo, ¿no? Entonces, una cosa no quita la otra, pero sí que es verdad que es el amigo francés, va a Argentina, se encuentra con un camarada, el camarada de allí que está establecido allí le da una información y él sigue buscando. Y bueno, el que quiera saber más, aquí está esto para... Exacto. No, pero sí, yo creo que el amigo Zañi ha sabido recopilar muchas historias muy interesantes. Ya lo he dicho al principio, cuando hicimos otro programa, lo dije al principio, de que es un libro, yo creo, básico, si alguien está interesado no solamente en el tema Antártida, por supuesto, sino además en todo lo que fue esa diáspora que tú comentabas antes y que yo explico en mi libro, El vuelo del águila, por ejemplo, ¿no? Es decir, que también de EAS. Con lo cual, Saint-Loup lo único que hace es, yo diría que reafirmar un poco cuál era el ansia en aquel momento de mucha gente que había estado, muchos excombatientes que habían estado en Europa con las tropas alemanas, ya sean las SS o la Wehrmacht o cualquier otro, y que de alguna forma, a ver, eran hombres con un destino ya hecho, ¿no? Y ellos buscaban a sus camaradas, por supuesto, ¿no? Y a partir de aquí, pues lo que hiciese falta. Pero sí, yo creo que ejemplo palmario y claro de lo que estamos diciendo. Sí, totalmente. ¿Cómo funcionaba, hablando de los submarinos, el tema del magnetofunk? O magnetofunk, porque si es alemán... El magnetofunk. Magnetofunk. Digo, yo me voy al inglés, que es lo único que sé hablar. Era un compás, una brújula. El magnetofunk era... No, el Himmelkompass, no. El magnetofunk era una máquina. ¿Cómo era? ¿Cómo funcionaba? Si además lo expliqué en un libro esto. Creo que era en... Sí, yo recuerdo en un libro tuyo. Creo que estaba en el vuelo del águila. Era el que hacía que no pudiesen detectar. Generaba como una invisibilidad, realmente. Sí. Vamos a ver, magnéticamente el vehículo, el avión en este caso, sobre todo nave, lo que hacía era desaparecer. Claro, yo me refería también al Himmelkompass, que es el compás del cielo, que estaba conectado con el norte real, que no con el norte del... Y este Funk era un aparato que permitía esa desaparición ante una persecución, por ejemplo, ante una situación que de repente se encontraba la nave alemana, vamos a decir, en una situación comprometida, no sé, frente a un ataque, podía permanecer en una situación de desaparición, o sea, así de claro, ¿no? O sea, que los tíos habían logrado un sistema que te hacía desaparecer. Te hacía desaparecer sobre todo de los aparatos de control que podía llevar otro avión, en aquel momento radares, claro, no era lo que... En tu libro, recuerdo el vuelo del águila, hablas de que habían bases, creo que eran bases, en el norte de Canadá, que estaban ocultas por el uso del magnetofunk, creo que era. Exacto, y además había otra que es en Spitsbergen, que es la isla que está, bueno, en el círculo polar. Eran dos sistemas, tanto en Canadá como en Spitsbergen, que eran para temas meteorológicos. Entonces ellos podían avanzar cuál iba a ser el clima, el tiempo, en el tiempo atmosférico en Europa en los próximos 3-4 días, incluso una semana, ¿no? De hecho,
tanto una como la otra, sobre todo Spitsbergen, tuvo mucho que ver con la batalla de las Ardenas, con el ataque el 16 de diciembre del 44, las Ardenas, porque emitió unos informes favorables a que habría mucha tormenta y habría mal tiempo, con lo cual no podían despegar los aviones y por lo tanto ellos podían avanzar por tierra sin problemas, por ejemplo. Claro. O sea, esto es lo que hacía. Y estas bases se pusieron ahí ya en el 43 a través de submarinos, ya llegaron hasta allí, descargaron, montaron todo, y de hecho aún hay piezas por allí. Y hace poco leí un artículo, hace un par de años leí un artículo. Recuerdo que hace unos años salió un artículo en Canadá y creo es posible algo de un submarino restos de un submarino que se encontró en una ría de Canadá o algo así. No me suena esto. O era una base lo que se encontró. Era una base, ¿no? De hecho, fueron allí con el submarino, descargaron todo. En Spitsbergen, por ejemplo, fue un barco. No fue un submarino, fue un barco. Pero en el caso de Canadá, y lo entiendo, porque claro, te ibas al territorio enemigo prácticamente, ¿no? Claro. Europa era más fácil. Pero fue un submarino y ahí descargó todo el material meteorológico, comida, para que el pequeño equipo que había allí estuviese un tiempo hasta que el submarino regresase con más provisiones o con lo que hiciese falta en aquel momento, ¿no? Sí, así es. Bueno, de hecho en Spitsbergen se dieron cuenta que estaba aquí en septiembre del 45, o sea que lo fueron a buscar allí, era un equipo de 11, creo que eran 11, y uno de ellos además era de la Anne Nerve, precisamente. Claro. Lo comentamos el otro día. O sea que, al margen de temas climáticos importantes en cualquier guerra, también había la investigación, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué buscaban en Spitsbergen? ¿Thule? Quizás algún restos de del Shangri-La o alguna, no sé, alguna civilización del hielo, digamos. Es una pregunta que hay que hacerse, ¿no? Rizo un poco el rizo, si me permites. Claro. Establecer una base para poder investigar su teoría de la Tierra hueca por el norte también. Podría ser, ¿no? Vamos a ver, estoy divagando, ¿vale? No es una cosa que yo crea. Pero yo qué sé, puestos a investigar, aparte del clima, tú dices, mira, oye, monto una base, me sirve para temas de investigación climatológica, me sirve para el tema de ubicación estratégica, ¿vale? Me sirve para muchas cosas y además, dentro para las investigaciones de esto, me sirve porque tengo, no sé, cuando esta gente, como tú me has dicho muchas veces, tontos no eran y a una única base le daban muchísimas utilidades en general, no solamente era para... Lógico. De hecho, el de la Nerve, ahora no recuerdo el nombre, además era el jefe de la expedición alemana allí. Hizo varios viajes al norte de la isla, porque ellos estaban en el sur. Y fue hacia el norte en varias ocasiones y no se sabe qué hizo. O sea, fue con un pequeño equipo porque es más probable es la isla de los osos. Entonces digo mucho cuidado. Sí. Hay cientos de osos. Entonces, pero él fue a investigar cosas que hoy por hoy no sabemos qué fueron exactamente. Quizás el amigo Nicolás podrá encontrar alguna cosa sobre este asunto, ¿no? Sí. A partir de ahí buscarse la tierra hueca. Hombre, claro, es una isla, ¿no? Por lo tanto, es tierra. Claro, el casquete polar, ahí haces un agujero y llegas al mar. Entonces tiene que ser una zona de tierra. Y quizás esta isla que tiene volcán, creo que tiene un volcán, sí. Quién sabe si podía ser una entrada, ¿no? Como Julio Verne en Viaje al centro de la Tierra. Es decir, que quién sabe, ¿no? ¿Quién sabe? Otra vez claro, no, bueno, con el tema este de los submarinos, mira, aquí tengo yo dos, salen en el libro, dos referencias. Una que está escrita por el famoso Landing, William Landing, que fue miembro de las SS y estaba involucrado. Tiene los famosos novelas estas del combate por Thule y demás, que son, ¿sabes a quién me refiero, no? Son clásicos. Sí, por supuesto. Y luego tengo otro de Joseph Farrell. Y casualmente ambos están hablando exactamente de lo mismo, ¿vale? Pero en distintos libros, ¿vale? Sí. Entonces voy a leer uno porque Joseph Farrell escribió el libro The Rise of the Black Sun, ¿vale? Y Landvik pues, hablaba básicamente aquí de la base Beaver Dam en Groenlandia y en la zona ártica canadiense conocida como el punto 103. Punto 103. Vale. Y ahí dicen lo siguiente. Y esto lo dice Farrell. Utilizando los nuevos torpedos, las naves aliadas fueron completamente aniquiladas. Los aliados no llegaron en ningún momento a darse cuenta de contra quién ni de contra qué habían ido a combatir. El capitán de un destructor británico llegó a decir:
Dios me guarde de volver a encontrarme con una flota semejante. De esto se informó en el Mercurio de Santiago de Chile y después en Der Weg, un diario publicado por los alemanes exiliados en Buenos Aires, en Argentina. ¿Vale? Aquí, por otra parte, Landig hablaba que el centro de comunicaciones establecido con la V7. V7 funcionaba en pleno rendimiento. Llegó el momento crucial. La tripulación del U-500XX, no se sabe qué U, permanecía por el momento en espera y seguía el sucederse de los acontecimientos con toda la tensión que esto comportaba. El sistema de investigación activo, similar al de las ondas acústicas, así como la seguridad de nuestros sistemas de ondas cortas, a impulso contra las hélices concedía una indudable ventaja contra el enemigo. Son torpedos de último modelo, lo que tú has dicho, capaces de buscar sus objetivos por sí solos. Sí, o sea, así es. Cuando hace referencia al V7, si no recuerdo mal, es un Brill 7. Un Brill. Brill 7. Una nave discoidal. Sí, un Brill 7. Entonces, claro, por eso el capitán, según dice Farrell, que es el otro, es que aquí lo bueno es la información que está contrastada. Una la dice Landig, que fue miembro de la SS, y otro lo está diciendo Joseph Farrell, que es un investigador, historiador y escritor, ¿no? Y Farrell lo que estaba diciendo claramente era, que dice, Dios me guarde de volver a encontrarme con una flota semejante. O sea, los aliados no llegaron en ningún momento a darse cuenta de contra quién y de contra qué ha venido a combatir. O sea, eso es horroroso. Como se dice vulgarmente en la calle, y lo voy a decir aunque sea un poco fuerte, dice, le estaban lloviendo hostias y no sabían de dónde venían, ¿no? Se suele decir en la calle. Con lo cual, ¿cómo te defiendes, no? Claro, es que, o sea, es un tema bastante, ¿Y bastante curioso. ¿Ya conocía el submarino que lo apareció en el Mar del Plata? ¿Cómo, perdona? Ese submarino 500XX, no sé el que apareció, uno de los dos que apareció. El tercero, como estabas diciendo tú, ¿no? El tercero, aunque el tercero, si fuese un 21, eran números a partir de 1000. Era 1200 no sé cuánto. O sea, no era... Sí, es verdad, porque el otro era el 977. Claro. Y el que apareció, los dos famosos que aparecieron eran el 977 y el 530. Vale. Pero aquí se ha puesto 5XX, o sea, sabe que el 30 no es. O sea, son tres números. No, ¿este submarino no podía haber estado también luego, o se rindió luego en el Mar del Plata? Claro, otra vez. Otra vez entramos con la conjetura de. Claro, queda abierto, ¿no? Queda abierto, totalmente abierto. Sí, sí. No, sí. Es que te comento yo un día que hablábamos sobre la operación High Jump, que esto exactamente le pasó a uno de los marineros con el que tuve contacto, un chico joven en aquel momento que era miembro de la tripulación. O sea, que te iba a comentar exactamente eso, porque que el capitán de este convoy aliado, ¿no? Diga exactamente lo mismo que te dijo a ti un marinero de la operación High Jump en el año 47, claro, que son dos personas distintas en dos momentos totalmente distintos que no se conocían, y dice, a ti te dijeron, dilo tú perfectamente. No, a ver, yo contacté con veteranos, tanto alemanes como americanos, como británicos, para muchas cosas, ¿no? Y uno era un marinero, era un chico, entonces debía tener 18 años, estaba en el barco, el Mount Olympus, que era el barco insignia, donde iba a mirar. Era un marinero, o sea, no era, repito, no era un combatiente. Y contacté con él vivía en Estados Unidos, ya murió, vivía en Estados Unidos, y él me dijo que, estuvimos hablando, y me dijo que, dice, lo peor de todo es que no sabíamos contra qué estábamos luchando, porque veíamos cosas que pasaban a alta velocidad que no sabíamos qué era. Dice, yo sé luchar contra un tanque, yo sé luchar contra un búnker, yo sé luchar contra una trinchera, pero ¿eso qué era exactamente? ¿Con qué armas puedo yo atacar algo que no sé ni lo que es? Entonces, esto yo creo que es una de las situaciones más horribles que puede tener un soldado, ¿no? Porque ante algo que conoces tú te preparas. Puedes fracasar, puede ser que te maten, es posible. Pero no sé, pues vas de cara, sabes lo que tienes que hacer. Pero aquí, claro, además, dice, pasan a alta velocidad, además en silencio. Con lo cual todavía es más horrible, ¿no? Porque, ¿sabes? O sea, eran torpedos, esta flotilla que fue hundida aliada, sin duda, pues claro, no saber cómo de repente empiezan a explotar barcos y no ves nada, porque claro, tú tienes detectores, pero no ves nada, ¿no? Y claro, el submarino pues está a 300 metros de profundidad, con lo cual tú no lo localizas. En aquel momento y con aquella tecnología, ¿no? Y el tío lanzando torpedos y los torpedos van dando los blancos, claro. Claro. O sea que es horroroso. No, es alucinante, ¿no? Directamente es alucinante.
Es horroroso. Es de lo peor que te puede pasar, seguro. Seguro. Bueno, ¿qué papel, Felipe, con todo esto de los submarinos, qué papel jugó realmente Villa Winter? Villa Winter fue en Canarias, fue una base logística. Villa Winter incluso hoy sigue en manos alemanas. El Cabildo ha querido comprarlo, pero no hay forma, o sea, no lo venden. ¿Pero eso se compró antes de la... ¿Lo compró el Tercer Reich o se compró antes? No, lo edificó Winter, creo que era ingeniero, y el tío lo edificó. Y además era muy amigo de Hermann Göring, por ejemplo, de Luftwaffe. Era amigo personal de él. Entonces, lo que esa casa que está en ningún sitio, porque está en ningún sitio, es servir de punto logístico para carga, reaprovisionamiento, descanso a las tripulaciones, etcétera. Y ahora te explicaré algo muy interesante que explico en nuevos libros. Además hay un aeropuerto al lado, hay una pista enorme de tierra para que puedan despegar y aterrizar aviones y lo que sea. El caso es que hay unas vagonetas que tengo fotografías de ellas, incluso un amigo mío que ha ido mucho, ha vivido ahí en Canarias y me lo decía, dice, claro, pone Krupps además, ¿no? O sea, son furgonetas alemanas. Una forma muy extraña, no son furgonetas de, no sé, de una mina, que van con un capazo enorme que metes ahí la... No. Llevan unas piezas para poner algo ajustado, ¿no? No sé si son torpedos o lo que sea. Entonces, claro, él es buceador, este amigo mío. Además es biólogo y además es buceador hace muchísimos años. Es de mi quinta. Y este se sumergió mucho, porque yo comenté lo de la caverna. Debajo de Villa Winter había una caverna, se dice. Dice, mira, yo he estado en Villa Winter debajo del agua y ahí no hay ninguna caverna. Coño. Y entonces, ¿cómo hacían esto? Lo que pasa que lo que hacían ellos, con estas furgonetas y con raíles que hay en el suelo, lo que hacían era con un cabestrante sacar el submarino del mar. Lo sacaban a tierra, lo tapaban con una especie de invernadero, ¿de acuerdo? O sea, tú del aire no veías nada. O sea, el submarino entraba en un invernadero, ahí lo reparaban, lo limpiaban, le cambiaban lo que hiciese, mientras la tripulación descansaba. ¿De acuerdo? Y reaprovisionaban el submarino y luego volvía atrás al agua. O sea, este era el trabajo de Winter, todo esto con aviones por en medio, en fin. O sea, este fue el punto importante en la guerra en el Atlántico Sur, ¿no? Hacia el Atlántico Sur ya, más que el Atlántico Norte. Entonces fue una pieza muy importante del esfuerzo alemán de guerra. A ver, vamos a ver. Dices que tu amigo te dijo que no había ninguna caverna que diese al mar. Sí, él se sumergió allí, vale. Botellas y hizo inmersión. Vale. Pero ahora voy con la pregunta. El famoso, tú has oído hablar del famoso informe Nugget, de la revista Nugget. Sí. ¿Vale? En el cual dice, creo que este es un informe del año 85, sale mencionado en el libro, por supuesto, y habla de que habían túneles donde dejaban los submarinos. O sea, no una caverna del mar, sino túnel. Y que se encontraron, o sea, el informe Nugget dice que se encontraron 2 submarinos. Sí, yo lo he leído esto. Eso lo has leído, ¿verdad? Sí. Pero claro, te dicen túneles, no te está diciendo que sean cavernas desde el océano. O sea, un buceador no lo va a encontrar. Ahora, si sacaban a los submarinos, como tú estás diciendo, y los introducían en algún túnel, es a donde yo voy. No lo sé, yo no he estado en Villa Winter, tú a lo mejor sí que has estado allí, imagino. Villa Winter no he estado, ¿no? No has estado, ¿no? No. No, pero que es curioso este informe del año 85 también, cuanto menos es curioso. A ver, aquí otra vez las hipótesis, ¿no? A ver, que pudieron construir un túnel que cupiese un submarino o 2. Esto, a ver, no lo descarto. Lo que pasa es que ese túnel, si existió, quizás después de la guerra lo cegaron, lo taparon y punto. Y ahí se acaba la historia. Por eso es posible que todavía estén 2 submarinos ahí dentro. Túneles subterráneos en la isla de Fuerteventura. Cerca de Villa Winter, no en Villa Winter, cerca de Villa Winter. No sé, esto ya no sé. Pero... Y allí 2 viejos U-Boot habían sido descubiertos tras haber estado escondidos durante más de 30 años. Sí. Bueno, esto es del año 84, de la revista Nugget. Hay un puerto en Alemania donde construían los 21, que hay 2 están allí. Y están con agua y he visto fotografías de ellos, o sea, actual. Sí. A ver, repito, esto que ellos tenían, los alemanes sabían mucho de construcción subterránea, ¿de acuerdo? Fueron los primeros en utilizar incluso tuneladoras. Entonces, que hiciesen ahí un túnel de acceso para submarinos, o sea, que no tuviesen que salir a superficie, sino que entraban ya sumergidos, a ver, no es imposible, técnicamente era viable. Claro. Ahora, ese túnel, si se hizo,
quizás lo cegaron después, ¿no? Después de la guerra. Este amigo mío, que es un gran buceador, ya te digo, yo he estado allí y ahí no hay nada, o sea, es tierra, no puedes entrar. Entonces, Claro. pues esta teoría que no me parece inverosímil, ¿eh? Es decir, puede ser verosímil que saquen un submarino con un cabestrante potente y lo pongan en tierra y ahí lo limpien, incluso lo dejen en condiciones y luego otra vez vuelve al agua, ¿no? Entonces, Claro. No sé, ¿cuál es la verdad? No lo sé. Pero he leído esto, sí, que hay, incluso que hay dos, que todavía están allí. No lo sé, lo de siempre, hay que investigar, pero claro, si no te permiten hacer nada, coño, no puedes investigar. Claro, no puedes llegar a ver si realmente hay dos submarinos ahí, ¿no? La casa Vinter es una casa muy misteriosa, ¿no? Hay cosas con adosado blanco que no sabes qué hacían allí exactamente, ¿no? Entonces, quizás era un hospital también, quizás era, no sé, hacían cosas. Los humanistas, por ejemplo, eran tíos que tenían que operarse de la apendicitis. Bueno, te ponen apendicitis dentro de un submarino, ¿cómo te operan, no? Claro. O sea, eran tíos que iban operados, incluso que tú estuvieses bien, te operaban y te sacaban el apéndice. Entonces, que allí pudiese haber un sistema médico que te ayudase o gente con problemas, no lo sé. Pero una base logística seguro, porque hacían el reabastecimiento submarino en todos los aspectos, eso seguro. Eso seguro. Felipe, amigo mío, hemos tratado puntos de la base de Groenlandia, Canadá, Argentina, hemos hablado de Chile también un poco, y yo creo que le toca el turno a Brasil. Está el famoso secreto de aquellos SS huidos, ¿no? Que cierto hay desinformación de esos movimientos y asentamientos en Brasil, en la zona de Mato Grosso, creo que habían algunos, esta famosa investigación que hizo el periodista Karl Brugger, que fue lo hicieron desaparecer o fue desaparecido, se suele decir. Es que en la jungla amazónica pasan estas cosas, ¿eh? Sí, están esos famosos alemanes irreductibles, ¿no? Que sabemos que hubo ahí un conflicto entre Perú y Brasil y tuvieron que dispersarse de la zona que estaba. ¿Qué nos puedes contar de todo esto? Lo que puedo contar es que, claro, yo no tengo pruebas fehacientes de ello. O sea, parto como en tu caso de lo que han escrito otros. A ver, es verosímil. Lo que pasa que piensa que en Hispanoamérica habían 14 bases alemanas distribuidas entre Brasil, entre Paraguay, entre Uruguay, Argentina, Chile, Perú. E incluso hubo algunos combates. Y también los americanos tenían bases en Brasil, por ejemplo, ¿no? De aviación. Claro, que allí hubiese un comando, vamos a decir así, un grupo de soldados alemanes y se instalase en la zona, así este mapa. Es el mapa que he puesto. Sí. Esto no es inverosímil, o sea, es perfectamente válido y podría ser. Que además tuvieron que huir por el tema de la guerra que tú comentabas entre Brasil y Perú. Seguramente, claro, el Amazonas es un sitio donde tú puedes desaparecer perfectamente durante años. No quiere decir que desaparezcas y mueras, sino que estés allí instalado, ¿no? O sea, a Mengele se le ubicó en Brasil durante mucho tiempo, a Joseph Mengele. De hecho, parece que murió en una playa, en la playa, se ve que se ahogó, según dicen, ¿no? Le dio un infarto y se murió ahogado, algo así, sí. Algo así, entonces... Bueno, ahora en breve sabremos algo más de él porque, como bien sabes, el amigo Nicolás, parece que no puedo quitarme su nombre de la boca porque en el programa anterior también hicimos mención a su nombre. Ha escrito un libro sobre luces y sombras de Joseph Mengele y va a ver la luz este mes de octubre, o sea que veremos más novedades, ¿no? de esta epopeya de Mengele por todo el cono sur americano. Por supuesto, no, el amigo Nicolás además accede a fuentes originales y el que habla alemán y escribe y lee alemán, pues tiene ese acceso y eso abre mucho. Él no va con conjeturas, ¿no? Él va a buscar la realidad. Lo que pasa es que no siempre existe el documento, ¿no? O sea, él es un hombre muy cartesiano en esto y me parece muy bien. Es un historiador, él trabaja como un historiador y si el documento no existe, eso no pasó. O sea, él parte de este supuesto que, bueno, eso es un criterio, ¿no? Claro, nosotros vamos más allá. Es decir, nosotros intentamos... Al menos ya no que no pasara, sino que él no lo va a plasmar por escrito.
Bueno, claro, por supuesto. Es clarísimo, porque luego tomándonos un arroz o una copa o de vino o lo que sea, ya divagamos entre nosotros en petit comité, pero Sí, por sí. escrito no lo va a plasmar ni lo va a defender públicamente, algo que no tenga él el dato. Yo creo que esto nos ayuda también a todos, porque en el fondo él busca la verdad, digamos, escrita, ¿no? Que hay un documento que acredite aquello. ¿Nosotros qué hacemos? Rellenar esas partes que no son conocidas, que no está el documento y que pasaron. Es decir, por ejemplo, en el caso de la operación High Jump, son conjeturas, porque esto se desclasificará en el 2035. Y eso sí lo desclasifican todo, ¿eh? Ya veremos. Y esto viene a cuento con otra operación que ya te comentaré, ¿eh? Pero es exactamente eso. O sea, ¿por qué hasta el año 2035? Yo no conozco ningún acontecimiento que esté clasificado hasta el 2035, que viene de Claro, 80 años hace ya. Es más de 100 años. O sea, claro. Correcto. ¿para qué? Porque afecta Eso, a la seguridad de Estados Unidos. eso lo trataremos más adelante. Vamos Sí, sí, sí. a seguir, porque es que si no, Es que siempre hay temas, siempre hay temas. nos encanta dar saltos en el tiempo, a ti y a mí. Al tiempo, sí. Yo creo que llega ya el momento de algo que está esperando la gente, que es tratar el tema de las naves discoidales, ¿no? Los famosos ovnis del Tercer Reich, ¿no? Y para eso previamente hay que hablar de tecnología y hay que hablar del famoso Victor Schauberger, ¿no? Sí. Vamos a ver. ¿Qué funcionamiento tenía? ¿Qué sistema era el que teóricamente habían desarrollado los alemanes para generar ese tipo de aeronaves que tenían esa ventaja tecnológica frente a los aliados? Bueno, primero hay que decir que una nave discoidal no es una cosa extraña, ¿eh? O sea, es fácil pensar en marcianos y tal. Piensa que ya en los años 20 hay patentes alemanas de nave discoidal, en aquel momento muy primitivas, muy básicas, pero ya había gente que trabajaba en proyectos discoidales, o sea que no tiene nada que ver con el planeta Marte, ¿no? En el caso de Schauberger y además en el caso de otras naves, ellos tenían dos sistemas. Uno es el avión, perdón, los motores de reacción, y otro era un motor antigravitatorio. ¿Vale? Entonces la reacción pues no tiene ninguna particularidad, eran motores generalmente hechos por Messerschmitt o BMW, que lo montaban sobre estas naves y bueno, eso se probó, ¿eh? Incluso se probó en aviones con ala delta que van ese tipo de motores de reacción. Y en el caso de estos naves discoidales eran básicamente estos dos sistemas, ¿no? O era antigravitatorio o bien era reacción. Desde luego ganó el antigravitatorio porque tenía mucho más sentido, ¿no? que el motor a reacción. El motor a reacción estaba bien para un avión, vamos a llamarlo incluso convencional, aunque un ala delta puede parecer un avión convencional, pero bueno, también lo es, no tiene mucho misterio, ¿no? Y que fuese propulsado por un motor a reacción. Pero una discoidal, claro, ¿dónde está la proa? ¿Dónde está la cola? ¿No? De alguna forma. Entonces, tenía que tener un tipo de motor que permitiese un vuelo, incluso largas distancias, sin demasiados problemas, e incluso con un tipo de motor que fuese inagotable, es decir, que no requiriese de un combustible, como en el caso de un avión de reacción o un avión convencional de hélice, ¿no? Entonces se comenta que este fue uno de los temas donde el proyecto de la campana tuvo mucho que ver, porque no solamente era una máquina que te provocaba la torsión del espacio-tiempo, sino que además era un motor, digamos, antigravitatorio, ¿eh? O sea, podía propulsar cualquier tipo de nave. Entonces, yo creo que con el principio de la campana, ellos llegaron a un motor antigravitatorio. Primitivo, hoy lo veríamos primitivo, muy básico, pero bueno, funcionaba, ¿no? Y entonces aquí tenemos estos técnicos que colaboraron en este tipo de cosas, ¿no? Y que hicieron unos desarrollos que luego se aplicaron en la realidad, hasta donde fue posible, porque claro, la guerra acabó en mayo, ¿no? Entonces, Claro. es donde se puede llegar. Hoy son motores que a lo mejor nos harían risa, que nos harían gracia, ¿no? Serían cómicos, pero en aquel momento era muy adelantado, ¿no? De hecho, hay un avión triangular americano que va con un motor antigravitatorio en este momento, que es uno que tiene 3 buques en cada extremo. Sí. Este lleva un motor, dicen que lleva un motor de ese tipo, por ejemplo, ¿no? Que no tiene nada que ver con un avión convencional, es una cosa que yo lo veo por la calle y pienso que es un platillo volador, ¿no? Una nave que viene de otro planeta, porque realmente es disruptor, ¿no? Pues imagínate tú en aquel momento ver una nave discoidal, que es lo que le pasó a ese marinero, o ver incluso una nave triangular, un tipo ala delta, claro, eran aviones que no tenían nada que ver, o eran naves que no tenían nada que ver con lo que la gente conocía. Entonces la gente veía un avión con una hélice, ¿no? Esto no llevaba hélice, esto volaba, ¿no? Y sin hacer ruido muchas veces, eran silenciosos. Claro, rompía cualquier criterio, cualquier conocimiento, lo rompía todo esto, ¿no? Vamos. Sí, mira, acabo de poner el modelo Jaunebu 1, que estos son los documentos oficiales de
del Tercer Reich. Ese es el Jaunebu 1, ¿vale? Uno. Sí, Este es el modelo Brill, aunque nos tape a nosotros. Sí, el Y Brill. aquí voy a subir este, mira, que aquí, aquí, perfecto. Mira. Aquí está todo, sí. Aquí están los distintos modelos Jaunebu. Supuestamente Brill, se hicieron muchos modelos, hasta el Brill 7, Brill 8, supuestamente, al menos teóricamente, ¿no? En planos y otra cosa es prácticamente, o sea, en realidad. Pero teóricamente estaba hasta el famoso modelo este Andrómeda, que era como una especie de, dijéramos, nave nodriza, de cigarro puro, ¿no? Que cabían modelos Jaunebu 1 y Jaunebu 2. Sí, aquí no se ve bien, pero bueno, a lo mejor si la gente se mira bien, podemos ver que el Jaunebu 2 tiene 23 metros de diámetro, el Jaunebu 1 25 de diámetro, el Jaunebu 3 71 de diámetro y el 4 120 metros de diámetro, o sea, una barbaridad, ¿no? Porque eso es 120 metros de diámetro, un círculo de 100, eso es algo impresionante, ¿eh? El Jaunebu 2, verás que es el clásico platillo volante de Adamski de los años 50, años 60. Sí, es el que sea. Sí, mira, ahí hay una pequeña foto. Mira, vamos a ver esto. Vamos a ver, yo todas las fotos que he subido, quitando quizás una, el resto considero que son falsas, ¿no? Lo hemos estado además comentando tú y yo en alguna ocasión. Sí, claro. Esta de aquí, por ejemplo. Esta podría ser real desde un avión. Esta podría ser real, ¿verdad? Sí. Lo que pasa, claro, en aquel momento estas naves pues no habían en cantidad suficiente para parar. Esta es la que yo creo que es real. Esta. Es un Brill, ¿no? Este es un Brill, parece. Esto es un modelo Brill. Esto es un modelo Brill. Sí, la conocía esta foto también. Sí, esta creo, vas a ver, es una foto ampliada y demás, y esa creo que es. Y esta que ahora voy a subir dos más, que esta la veo yo que es falsa. Sí, esto es falso, ¿no? Yo creo que esto es más falso que una moneda de 3 euros, ¿no? Sí. pero bueno, queda muy bonito ponerlo para que la gente se haga simplemente una idea, ¿no? Yo creo que más de uno de estos modelos se quedó en la mesa del delineante, del dibujante o del técnico. Sí, es posible. Y luego hay uno, que es el que te comenté el otro día, que a mí lo que me resulta curioso no es el platillo volante, sino es el coche que está al lado. Y es este. Ah, sí. Porque yo no soy un entendido en vehículos, ¿vale? Tampoco. Pero yo hablé con una persona en la que casualmente le enseñé la foto y le llamó la atención el coche. Y el coche llama la atención porque es particular. Dice que es un modelo de vehículo, lo que me dijeron, yo no soy especialista en coches, un modelo de vehículo que de fabricación argentina de los años 60. Imagínate. Entonces, claro, es lo que me hace a mí un poco llamar la atención. Digo, vamos a ver, ¿la foto puede ser falsa? No lo sé. Vale, no voy a entrar en ello, no soy especialista en eso. Pero si vas a poner un coche al lado, pones un modelo concreto de los años 60 que se fabricaba en... Bueno, no sé. salvo que quieres decir que ese platillo ya estaba en los años 60 también allí. O sea, continuaba. pero sí, pero bueno, que los años 60 estamos hablando de que supuestamente si habían bases que hemos enseñado los planos. Allí en la zona, si estaban los alemanes allí, quién sabe, es que no lo sé. De todas formas, te diré un detalle que a veces nos pasa, y es que este tipo de naves, sobre todo ya las últimas, no llevaban la cruz, la cruz alemana típica de los vehículos, llevaban el sol negro. Pero que esa nave no sabemos si es de las últimas o de las primeras que estaba allí. No, claro, lleva la cruz. Es que no lo sabemos, lleva la cruz, efectivamente, lleva la cruz, pero... O solían llevar ya el sol negro, que era la sustitución de la cruz balcánica. Claro. Entonces, bueno, no sé, es una foto como mínimo discutible, ¿no? Claro. Está bien, es muy ingeniosa, tiene mucha gracia, pero claro, no sé, yo sí, realmente... A ver, queda bien simplemente, aunque fuesen maquetas, o sea, todo falso. Al final la gente lo que se está haciendo es una idea para que vean, como si ponemos un dibujo, ¿no? Simplemente que se hagan una idea de cómo serían esos modelos que hemos enseñado en planos aquí, por ejemplo, ¿no? Los hemos enseñado aquí, pues cómo quedaría pues en real, pues sería más o menos esto. Es que Manuel, es que aunque no hayan salido de las mesas de los dibujantes, algunas de ellas, quizás otras sí, fue así, es decir, eso es a lo que se iba. Otra cosa es que no se pudo llegar, pero que se iba a eso sí, y que hubiesen hecho una nave discoidal de 120 metros de diámetro, bueno, ¿por qué no? Entiéndeme, no es nada, desde el punto de vista de ingeniería, quizás era factible hacerla, ¿no? Claro.
O sea que, sí que han existido desde el punto de vista de dibujos, lo que son planos. Esto sí que se hizo, claro que se hizo. O sea que esto es real. Que esto saliese en combate, no. No, por lo menos no, yo no lo creo. Porque era muy costoso perder uno, ¿sabes? En Claro, aquel momento y en aquellas claro, circunstancias. Claro, el claro. material era poco. Que habían hecho 1 o 2 quizás. Con eso tú no paras nada. Es decir, Bueno, y el yo riesgo. ahora tengo, como te he dicho antes, Felipe, que tenía cosas para leer. Tengo aquí una cosa para leer, que tengo un par de cosas para leer que creo que son interesantes, ¿vale? Uno es el famoso informe WANAL. No sé si has oído hablar del informe, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Explícame a ver qué es. A ver, te lo leo. El 7 de enero de 1956, Willard WANAL, sargento mayor del ejército de Estados Unidos, en ese momento dice que vio un platillo volante cerca de Honolulu, Hawái. Fue interrogado por los oficiales del ejército de Estados Unidos y la Fuerza Aérea de Estados Unidos, en Fort Shafter, donde estaba destinado, y escribió un informe de 32 páginas sobre el incidente a su comandante. Si bien la breve descripción del incidente se mencionó en los informes de avistamientos de ovnis, su informe detallado nunca se hizo públicamente. Después de retirarse del ejército, escribió un libro sobre el incidente en 1967, donde describió cómo todavía estaba bajo las órdenes de seguridad nacional de no divulgar detalles claves sobre el incidente. Dice Wandel: sin embargo, se puede afirmar sin poner en peligro la seguridad de mi familia y mis amigos o violar las restricciones de seguridad que presenciamos el aterrizaje cerca de nuestra casa de un objeto volador no convencional, claramente definido, que permaneció bajo nuestra vigilancia durante 45 minutos antes de su partida. Además de mí, había otras 6 personas responsables y muy respetadas presentes. No cita nombres, como puedes ver, que vieron los detalles de este avistamiento, alternativamente con y sin ayuda de binoculares de alta potencia. O sea, fueron a tirar también para creerse lo que estaban viendo de prismáticos, ¿vale? Sí, prismáticos, sí, binoculares. Vale. Dice, esta vez la nave, décadas más tarde, un reportero de Maui UFO Report pudo entrevistar a Wandel antes de su fallecimiento en el 2000 y él pudo aprender por primera vez algunos detalles clave del incidente de aterrizaje de ovnis. O sea, y ahora es cuando dice lo siguiente. Esta vez, la nave en forma de campana plateada, abovedada y con orificios en el puerto, aterrizó en las colinas densamente arboladas detrás de Honolulu. Cuando el sargento Wandel se acercó, se abrió una escotilla. Notó la esvástica y la cruz de hierro nazi tanto en el ovni como en el uniforme del ocupante. El piloto del platillo habló con acento alemán y tenía un uniforme nazi en él. El sargento Wandel nos dijo que los nazis escapados, que tenían platillos voladores, habían huido a Sudamérica y a bases subterráneas secretas en la Antártida, poco antes de la rendición de la guerra nazi. Y esto se publicó en Hawaii UFO Magazine en el número 2. ¿Vale? Lo que me llama la atención es la forma de campana, ¿no? Sí, eso me llamó la atención. Lo que ocurre es que la forma de campana, cuando tú no has visto nunca un platillo volante, y ahora vamos a hacer otra cosa, cuando tú nunca has visto un platillo volante y te ponen, vamos a ir aquí, y te ponen, vamos a poner esto, también es una campana. Sí, puede serlo, claro. ¿Sabes por dónde voy? No tiene por qué ser la campana, sino una forma acampanada. Acampanado. Claro. Esto es como acampanado. Sí, claro. Porque esto no es acampanado. No, esto no. Esto es más como, claro, esto no es tan acampanado. Sin embargo, estos modelos son acampanados. Sí, es verdad. Sobre todo el 2. El modelo Jaunebu 2 es el más acampanado. Clásico, sí. Entonces, no tenemos por qué irnos, yo sé a dónde vas, a Die Glocke, a la campana. Sí, claro. Pero claro, lógicamente te vas a la campana, ¿no? Pero claro, alguien que a lo mejor en su vida había visto eso, la primera vez que lo ve, un Jaunebu 2 puede perfectamente decir que es algo acampanado. Sí, bueno, yo cuando digo la campana, claro, es una campana, por supuesto, pero también entiendo que no es una nave, porque la campana puede ser un motor, pero no una nave, ¿me explico? Claro. Es diferente, ¿eh? Pero bueno, sí, por supuesto que uno de estos platillos tiene esta forma de campana, acampanados, amplio, ¿no? Una campana amplia.
Pero es verdad. Claro, lo que vio este tío, pues es muy interesante, ¿no? No, es claro, una cosa, es curiosa, cuanto menos es curioso, ¿no? sí, sí, Y ahora sí. voy a poner algo que también encontré y te he comentado anteriormente, que es esto de aquí. Ah, sí. Es esto de aquí, ¿vale? Y lo voy a leer, lo tengo medio traducido aquí, y es artículo de un periodista, el periodista se llama, a ver si lo tengo, no lo tengo por ahí, lo he borrado, lo tenía, lo puedo encontrar, pero ahora no lo tengo. Artículo de un periodista del National Examiner el 26 de enero del 88, ¿vale? Y el artículo dice, bueno, voy a resumir un poco el artículo, ¿no? Pero dice, la solución al misterio ovni ha sido finalmente solucionado. Los extraterrestres son realmente nazis que quieren construir un cuarto Reich. Y los gobiernos del mundo, es todo muy sensacionalista, como los pone, ¿no? También, ¿no? Dice, los gobiernos del mundo saben sobre este tema, pero están aterrados, dice el investigador. La Alemania nazi ya había construido en el año 40 una pequeña flota de ovnis, según dice Christoph Friedrich, autor de Ovnis, armas secretas nazis, ¿no? Friedrich afirma que los científicos de los ovnis alemanes habían huido de la zona de guerra, mientras que los aliados marchaban dentro. Friedrich dijo también que faltaban algunos científicos que se dieron cuenta y, aunque algunas de las instalaciones se localizaron, el personal, sus máquinas y prototipos se habían ido. Incluso se habían ido los pilotos de prueba, ¿vale? El investigador, luego le echa más bombo, ¿no?, al tema. El investigador dice que Hitler y Eva Braun fueron trasladados a Noruega en uno de los primeros aviones a reacción del mundo. La pareja entró en un U-Boot que se dirigió a una base secreta en América del Sur. Friedrich afirma que el U-Boot de Hitler iba en un convoy que tuvo una batalla feroz en la Marina Británica. ¿Te acuerdas lo que hemos leído antes, no? Sí, claro. ¿El famoso convoy? Bueno, pues sí, claro, lo que hace es describe el caso del convoy exactamente igual que lo hemos leído antes, haciendo alusión de que en ese convoy, en uno de esos submarinos, supuestamente iba Hitler y Eva Braun, ¿no? Friedrich sostiene que los agentes secretos de Hitler usaron falsos dólares estadounidenses y libras esterlinas que se utilizan para las bases militares secretas en América del Sur y para establecer bases ovni en el Ártico. ¿Nos acordamos con qué pagaron los del submarino en septiembre del 45 a los pescadores? Con dólares. Con dólares, sí. Con dólares. Sigue diciendo, Hitler había planeado con bastante antelación y había tomado medidas, obviamente, sobre la posible ocupación y la pérdida de la propia Alemania, que ha estado buscando por tierra para una posible colonización y la encontró en la Antártida. La fuerza de expedición secreta nazi fue encabezada por el capitán Richter y tuvo lugar del 36 al 38, como bien sabemos. Sí. La fuerza aterrizó cerca de Queen Maud Land y estableció allí la base. Alrededor de 11.000 fotos fueron tomadas, bla, 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 bla. ¿Vale? Pero que al final dice, increíblemente, el investigador dice que las bases de los gobiernos de Estados Unidos y la Unión Soviética conocen el secreto de los nazis ya más de 40 años, pero no saben cómo manejar la situación y por lo tanto han suprimido la verdad. Se acabó el problema. Se acabó el problema. A ver, cuanto menos es curioso que haya sido esto publicado. Sí, será ¿vale? Verdad, será mentira, pero bueno. No, claro. Esto quiere decir que hay un cierto run, ¿no? Que va sonando, ¿no? Que hay algo ahí que quizás se exagera, quizás no, pero que algo hay, ¿no? Y que hoy por hoy pues no quieren decirlo. Y yo, por ejemplo, cuando hablamos de la Antártida, que han ido estas reuniones de políticos que han ido allí, la pregunta es qué han encontrado, ¿no? Efectivamente, sí. ¿Por qué se reúnen en la Antártida? ¿Qué hay en la Antártida? ¿Por qué se reúnen en Bariloche o en Brasil, coño, que es mucho más cómodo? No, se van a la Antártida, ¿no? Entonces... Se pueden ir también a Benidorm, ¿no? Que hace calorcito también. Claro que sí. Entonces, o a Sitges. En 60 bajo cero o 70 bajo cero, no puedes estar de forma cojonuda en otro sitio, ¿no? Bueno, yo creo que, claro, ellos supongo que quieren mantener el secreto, ¿no? Yo creo que lo que han encontrado allí, y no sé qué es, pero estoy seguro que cambia todo. Sí. Bueno, a ver, yo este artículo me ha sido chocante, lo considero sensacionalista realmente, ¿no? Coincide con lo que hemos comentado, pero yo creo que es totalmente sensacionalismo. Sabes que los periodistas muchas veces pues se ponen a enlazar una cosa con otra y no tiene sentido ninguna. Pero no está en el libro, voy a matizarlo, es una cosa que encontré casualmente ayer, pero me pareció curioso por el tema de los datos que da, pues haberlo puesto aquí. Claro. El tema de la Antártida, y ahora voy a contar algo, vas a exponernos algo
que no se conoce mucho, que es la famosa Operación Tabarín, o Taberland, ¿no? Que es la operación que se ha hablado muy poco y fue una operación del SAS británica al poco tiempo de terminar la guerra en la Antártida. A ver, no, fue Esa en el operación es súper curiosa. Tabarín, fue en el 44, o sea, aún estaban en guerra. ¿No fue en el 45? 44, no, fue en el 44. Ostras, pues mira. No, es igual, no pasa nada porque estamos aquí con un baile de cifras que es fácil. Sí, que es verdad, sí. No, entonces fue un equipo de la OAS, los Mira, británicos. esto es una fotografía de la Operación Tabarín. Y entonces fueron allí para, digamos, o sea, hasta que llegaron a las islas las Falkland, coño, ¿cómo se llaman? Malvinas, no sabían a qué iban. O sea, los británicos no les dijeron nada a estos tíos, que eran militares. De hecho, ellos pensaban que ya los iban digamos, a licenciar después de la guerra, o bueno, aún estaban ya acabando, pero la cosa estaba bastante clara. Sin embargo, los mandaron a la última misión, que fue ir allí. Y era para acabar con un retén o con una base alemana que había en Antártida. Cuando llegaron allí les explicaron. Claro, ellos llegaron al sitio, efectivamente encontraron la entrada, pero había habido alguien ya de algún equipo suyo que también tuvo problemas, y ellos los tuvieron también, que no creas que la cosa acabó bien. De hecho, creo que fue un solo superviviente hubo de esta entrada en este sitio con los alemanes. Y básicamente lo que vieron es que habían unos hombres ¿cómo les llaman? ¿Los hombres de hielo? ¿Los hombres de la...? Hombres polares. Hombres polares. Hombres polares, sí. Era una especie de ser hecho allí por ingeniería genética, supongo. Bueno, eso es lo que dicen los británicos. Es lo que dicen los británicos. No tenemos ni idea de lo que era eso. Era lo más parecido. Yo, además, como me gusta Star Wars, yo creo que era lo más parecido a Chihuahua. A la figura de Chihuahua, que era un humano, ¿no? Porque dice que hicieron una autopsia y que dentro era totalmente idéntico a. A ver. No había ninguna diferencia entre un humano. Que el doctor Mengele trabajó con temas de gemelos y con temas de ADN y todo esto, estoy de acuerdo. Pero que quisieran hacer un tío polar, a mí me sorprende mucho esto, ¿no? ¿Para qué lo quieres exactamente, no? Bueno, el caso es que se enfrentaron a esto, parece ser que pudieron tapar la base y ahí terminó la historieta, ¿no? Todo esto ha sido, como siempre, pues clasificado, tal y cual, hasta que ahora pues parece que se tiene acceso a esta información. Yo tengo mis dudas, que te diga, no lo acabo de ver claramente, ¿no? A ver, yo por lo que leí de la Operación Tabarín, que está lo que hay en el libro, lo que figura en la obra que estamos hablando, es realmente. No está muy bien descrito, pero es de los. Creo que sobrevivieron 3 soldados, si no recuerdo mal. Sí. Muy pocos. Sí. O 2, sí. Fue una masacre. Y de los que sobrevivieron, yo me quedo. Yo siempre. Todo hay que cogerlo con pinzas. De cuando ellos entraron a la base por la cueva con idea de dinamitarla toda, no se esperaban ver la cantidad de hombres, científicos, soldados. Describen eso, modelos voladores, submarinos, y entonces fue cuando los descubrieron, salieron corriendo de allí, dijeron vámonos de aquí, pero ya dinamitaron porque habían puesto ahí las bombas, dinamitaron, pero luego dijeron, bueno, hemos dinamitado, pero si hay naves voladoras y hay submarinos, lo que hemos cerrado es una entrada solamente, pero ellos pueden entrar y salir, esto no tiene... O sea, que se dieron cuenta que no habían conseguido absolutamente nada. Decía que en la Antártida además ha habido otras operaciones ya americanas, con participación inglesa también, como fue la operación High Jump, que todos hemos conocido, y bueno, hay un libro que la Antártida... Y a ti también, sin ningún problema. Total, que eso parece ser que iban a estar varios meses, estuvieron unas pocas semanas y se retiraron, ¿no? Y luego en el 48 se hizo una operación que era la operación Windmill, que es molino de viento. Y Windmill es una operación que fueron 2, militar también, fueron 2 rompehielos americanos, uno desde Norfolk, Virginia, y otro desde San Diego. Se encontraron allí y fueron precisamente a la zona donde está Schwabenland. Y allí fueron con 3 helicópteros y un hidroavión. Perdió un helicóptero, se hicieron fotografías, eso se consiguió, se marcharon, y esas fotografías todavía están clasificadas. De High Jump. En High Jump se hicieron 70.000 fotografías. ¿Tú has visto alguna? Yo tampoco. Están todas guardadas. Y jamás se han publicado. Jamás el gobierno americano ha permitido que esas fotografías que hizo esa segunda expedición pasasen a dominio público. Jamás. O sea, sí guardadas.
Y luego hubo la tercera operación, la Deep Freeze, en el 58, donde se lanzaron hasta 3 bombas atómicas, dicen, a cierta altura, para todo el tema magnético y todo el tema de radiotransmisión y tal, y que quedarse cortado. O sea que si allí no había nada, que me lo expliquen. Sí, que bueno, que luego buscas Deep Freeze y no te aparece eso. Pero sigues buscando y aparece Operación Argus, y en la Operación Argus sí te describe exactamente lo sucedido. Te dan una versión oficial que no es, o sea, te dicen, mira, es que hay una teoría de que se atacaron con la bomba atómica, se atacó directamente la zona del New Haveland, pero en base a la búsqueda de isótopos y demás, ahí no hay nada. Tendría que estar en el hielo, enterrado y demás. Pero es que lo que ocurrió no fue eso. O sea, es que no llegaron a tocar suelo. O sea, las bombas explotaron en el cielo. Explotó de arriba, sí. Para crear una especie de paraguas, ¿no? Sí, con paraguas. Correcto. Y la versión oficial, en base a lo que dice lo tengo aquí además, dice, la realidad es que fueron explosiones de prueba a gran altitud con el propósito particular de interferir potencialmente con el radar, la radio y la electrónica de satélites y misiles. Fueron explotadas entre 2.280 y 3.500 kilómetros de altura al norte de la Antártida. La Antártida es eso es lo que dice nada. A fin de cuentas, y te dicen las explosiones nucleares directamente sobre la Tierra de la Reina Maud en 1958. Dice que mostrarían picos dramáticos de isótopos de radio si hubiese ocurrido. Está claro, pero es que no explotaron nunca se ha dicho que explotasen sobre la base, sino arriba. Arriba. Bueno, y esto dicen que causó el agujero de ozono famoso. Sí. Que era un tal. Bueno, pues esas bombas se dice que son las que causaron el agujero de ozono. Que siempre estaba en el sur, además. Exacto, esto es verdad, estaba en el sur. No sé, será verdad, será mentira, ¿no? Pero que hubo tres misiones militares a la Antártida, eso no hay quien lo pueda discutir. Luego están los detalles. Sí, como vamos, Felipe, mal de tiempo, que nos hemos pasado bastante, vamos 15 minutos pasados de tiempo. Si te parece, voy a ir finalizando, ¿vale? Y voy a comentar el tema de lo que yo llamo Operación X, ¿vale? Pero no voy a leer todo, por supuesto, simplemente voy a leer una parte, ¿vale? Vale. Bueno, estamos hablando de marzo del año 2003. Estamos hablando de que el doctor Saal es un científico de una universidad, Christian Saal, de una universidad alemana, ¿vale? Se dan más detalles en el libro, y en base a eso voy a leer una parte muy pequeña, porque es muy curioso y fue una cosa que nos impactó bastante, ¿no? Voy a lo siguiente, venga. También los norteamericanos de la Amundsen South Pole Station habían registrado estas mismas lecturas. En realidad, esta estación estadounidense está dividida en dos partes que circundan la antigua área alemana llamada New Haveland. Vayamos a la interpretación de Saal. El primer gráfico ilustra un típico día de la Antártida, una base de comparación para los siguientes gráficos anómalos. En efecto, el segundo muestra una sacudida de onda de energía tremenda, simplemente innatural. Saal sostiene que se trata de energía producida por la New Haveland subterránea alemana, una energía de tipo defensivo producida por quien habita todavía en la antigua base. Probablemente un paraguas energético de defensa activado por los alemanes en respuesta a un ataque. Año 2003. El cuarto gráfico, según Saal, muestra de hecho un ataque de los norteamericanos contra la antigua base alemana utilizando una bomba atómica de boro, un arma anunciada en tiempos de la Segunda Guerra de Irak. ¿Vale? Y, a ver. Pero Saal demuestra con el gráfico siguiente que las defensas antárticas alemanas habían resistido. No voy a seguir leyendo más. Año 2003. Claro, las preguntas que surgen ahí es ¿quién estaba en esa base? Si son alemanes sería tercera generación, ¿de dónde sacan la financiación? ¿De dónde vienen? ¿Suministros? ¿El reemplazo generacional que hay ahí? Claro. O sea, cuestiones ahí
miles O de cuestiones. sea, más preguntas. Hay más preguntas, más conjeturas y mucho más para conspirar, Felipe. No, y un buen motivo para leer el libro. Porque Uy, esto un buen realmente... motivo para leer el libro, eso por supuesto, eso no podemos quitarlo del medio. Bueno, yo creo que ya llegamos al fin del programa, Felipe. Un placer. Espero que te lo hayas pasado bien en esta segunda etapa del programa. Yo creo que ha sido más que interesante. Ya me gustó la primera, esto ha estado muy bien, la verdad. Sí, pues nada, espero que pronto hagamos otro, que tú has hecho muchos programas con libros de EAS en otras cadenas y en otros canales y demás, pero aquí has inaugurado el canal, que ya es bastante, pues que próximamente vengas otra vez de nuevo por aquí. Será un placer. Muchísimas gracias por todo y un saludo a todos. Muchas gracias a ti también. Un fuerte abrazo y cuídate mucho, Felipe. Perfecto, lo haré. Gracias.